Muy buenas tardes, bienvenidos a Enhorabuena. Hoy tenemos un programa muy cultural, muy delicioso y con unos invitados muy, pero muy especiales. Vamos a hablar de algunos de los pintores antioqueños más representativos. Bienvenidos a Enhorabuena de Interés, hoy tomándonos un delicioso algo. Doña Pilar Velilla, una autoridad en esta materia, ¿o no? Usted fue el que me recomendó. Por favor, es que él fue el que me armó este programa. Pero por favor, directora del Museo de Antioquia, Jardín Botánico. el alma y la gestora de lo que hoy es Ciudad Botero, Sí. del Jardín Botánico, fue gerente del Club Campestre. Hoy en día empresaria. Hoy en día empresaria, una líder cívica increíble, Empresante, una mujer como hermosa y sabia. Restaurantera, Todo eso. restaurantera, que así se dicen los restauranteros, y además tiene una galería de arte maravillosa allí cerquitica en San Fernando Plaza, y es muy conocedora Naranjo del tema Velilla. que vamos a tratar, Naranjo y Velilla. Bienvenida, señorita, ¿cómo le va? Muchas gracias por invitarme. Lo que digo es que tanta cosa, tengo que estar muy vieja, ¿no? No, pero Tanta cosa. No, muy ¿Le ha tanta cosa. rendido? No, a mí también. Pues, no te preocupes, que yo con todo el que me encuentro me dice, yo te escuchaba desde pequeñito. Ay, no. Hasta Darío, que tiene 80 años, me dice que me escuchaba a Pero mí es que desde llama- pequeñito. Pero es incomprensible, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque si yo llevo 45 años en este oficio, todo el que tenga menos de 45 me pudo haber oído pequeñito, ¿no? Pues Claro, claro. Eso es. eso Pili, no. con relación al arte, ¿cómo te presentamos? ¿Un amante del arte? Cuéntanos un poquito. Pues la verdad es que cuando uno se mete en el tema del arte, mientras más se mete en el tema, más se sabe que no sabe. Ah, ok. Aquello de sabe. solo sé que nada sé, porque el panorama es bastante amplio. Uh. Si nos vamos a mirar, por ejemplo, un libro que no lo han vuelto a reeditar, que fue el Diccionario de Artistas Colombianos, en aquella época lo hizo Carmen Ortega, casi cuando tú estabas empezando a trabajar, es un libro así de gordo, es decir, solamente pensar en que ahí están los artistas que tuvieron alguna significación. Entonces, ¿cuántos hay? No, ¿Cómo es de grande el panorama de profundo? Ahora nos vamos al arte universal. Ah, no. pero y además de eso, Pilar y Olguita, Silvia Patricia, ¿eso? Olguita? Sí, Néstor Fernández. No, si nos vamos hasta allá, es que hay otra cuestión que es definitivamente algo en lo que no nos podemos de acuerdo, eso, ni en esto, ni en religión, ni en política, porque cualquier concepción que uno tenga del arte necesariamente es subjetiva. Absolutamente. Totalmente. Es que no hay otra alternativa. De todas maneras, eso no puede negar uno el conocimiento, porque hay unas teorías, pero en el arte es tan subjetivo que también a los mejores críticos también se han equivocado. Es decir, muchas veces, y pongo un ejemplo bien importante, Marta Traba. Sí, Ajá. pensaba Es decir, ella. Marta Traba decidió apoyar, digamos, hablar, avalar unos artistas del momento y rechazar a otros. Y Por ejemplo, a y- Fernando Botero lo rechazó. no, ¿O no, fue a Botero a no, quién? rechazó, por ejemplo, a Ariza, que de todas maneras hoy está considerado uno de los grandes artistas de la historia del arte colombiano. Pero Marta Traba fue una eminencia, es decir, a Marta Traba le debe Colombia, el arte colombiano, mucho. Sin embargo, pues, lo que no quiero como por criticarla a ella, ni mucho menos soy su admiradora, sino por decir que por subjetivo, precisamente, a veces se crean mitos, a veces se hacen grandes nombres que no se sostienen. Entonces, quienes nos están Que son viendo, relumbrones. de pronto habrá quienes nos están viendo que no han oído de esto, otros que sí. Salón de Artistas Nacionales, Ajá. nació en el 40. ¿Qué ha pasado con todos esos artistas que ganaron? Unos pasaron a la historia, otros no. Perfecto. Entonces es muy subjetivo realmente. Vamos a invitar a dos personajes a que pasen aquí. El uno es Diego Cuervo, de Artisanos, que se le pasó a la cámara, pero no importa. ¿Qué le hace? No No te importa, porque es que preocupes. nos va a dar la licencia para tomarnos este delicioso algo. que mira Diego, que- Por supuesto que sí, ¿cómo hola. estás? ¿Cómo han estado? El Buenas. chef de Artisanos, te ¿Estás? presento a Pilar Hola Velilla. Diego, ¿cómo ¿Cómo estás? está? Me Mucho alegra gusto. Es que usted fue verte. afortunada y le tocó miércoles de Vea, algo, vea, señorita. amiga O sea, mía. que si, no, Qué que si no había delicia. tenido tiempo para el almuercito, aquí tiene para que ajuste. ¿Con Mi qué? hermano, Con un rico sándwich que nosotros hacemos de pan Kaiser, es un pan de masa madre acompañado de jamón
y queso, algunas tajadas de tocineta fresca. Ah, qué delicia. Qué delicia, mira. Todo dietético, ¿no? Sí, pero delicioso. Diego viene de una empresa que se llama Artisano. Sí. Su sede está en la autopista ¿Me sur permites por un Coltabaco. instante? Claro. Adolfo, va entrando también. Vení para echarte el Tranquilo, cuento. vení porque Aquí no te perdés llegó el algo. el socio en todos los sentidos de la vida de doña Adolfo, Pilar Velilla, ¿cómo don estás? Adolfo Naranjo. Bienvenido, ¿cómo le ha ido? Bienvenido. Adolfo, ¿cómo estás? Ve, te Oiga, presento a doña Te Pilar. presento, yo Gracias, creo que Lucía, ahí hay no. algo. En fin. Ah, bueno, sí, ahora sí, qué pena Siéntate. con Diego. Tranquilo. Entonces, Siéntate, Adolfo. el Llegaste en sándwich- muy buen momento, porque llegaste en el momento que nos están sirviendo el algo. bueno, entonces, Eso es lo mejor. el Oiga, sándwich, tremendo algo. pan Kaiser, Pan Kaiser es un pan que nosotros hacemos de una masa madre. sí. Jamoncito, Jamón, queso, tocineta. ahumado, tocineta, queso Y mozzarella miren este y la hermosura. pequeña La decoración. decoración de nuestro factory bistro artesano, que es la Qué flor. lindo. Entonces yo le estaba contando a Pili que es una fábrica de panes artesanales deliciosa, pero tienen un sitio, es un restaurante en la autopista sur, como por donde es Coltabaco. Calle 6, número 5010. Entonces allí al lado de vos Coltabaco. desayunas, almorzas, comes, tardías, llevas productos para tu casa y es una excelente opción para pasar un rato rico y para llevar regalitos a la casa. Por bueno, supuesto que además sí. Creo que también tienen a veces música en vivo. A ver, lo que son los jueves y los viernes tenemos música en vivo. Ahorita vamos a tener unas cenas especiales para el amor y amistad. Entonces también pueden ser que las personas llamen y se contacten con nosotros y nosotros les reservamos la mesa. Diego, Dios te bendiga esas manos y esa sazón. hombre. Diego, la masa madre puede tener muchísimos años. La masa madre de nosotros es de Ay, 1842. no, ¿qué Es es una esa masa maravilla? certificada en San Francisco, precisamente. Esa masa madre la trae nuestro. 1842. Sí, la trajo el maestro panadero de nosotros y ha evolucionado ahí. Entonces los panes que nosotros hacemos no es un pan que se haga en un día, un ratico, sino es un pan que se hace de 2 a 3 días. Es decir, no es un amasijo. No es una masa. Vea, Exacto. de masa madre, de amasijo, de todo eso vamos a hablar en un programa que tenemos, pero así planeado hacer con tu jefe, para hablar del pan. Qué lindo. Para hablar de la historia del pan, de todo eso, de la masa madre, de los estilos de pan y de cómo hacer un delicioso pan. Después Por les vamos a supuesto dar que más sí. detalles, qué rico. Por lo pronto invitemos, ahí aparecen en la pantalla. Artisano, Yo miro para allá. 520-8100, la página es www.artisanocolombia.com. Diego, muchas gracias. Aquí nos Que esté quedaremos muy bien. disfrutando este delicioso Disfruten. algo. Diego, Lo gracias. esperamos. Y yo les propongo Permiso. algo. Oye, La ¿viste idea... cómo se le salió la periodista? Ah, pero Ah, pero claro, ¿De, por de favor, qué año es que esa eso no se masa olvida. madre? Ay, Que qué comunicadora delicia. social, Ay, además. qué rico, amo el Por periodismo. sugerencia de Néstor Armando y con aprobación de Pilar, vamos a hablar de Francisco Cano, Pedro Nel Gómez, Jesucita Vallejo, Fernando Botero, Débora Arango, si el tiempo nos da. Yo les propongo que comencemos viendo un pregrabado que hizo nuestro compañero Camilo Tobón, que se fue hasta la Casa Museo Pedro Nel Gómez, allí en Aranjuez. Empecemos a conocer algunos, porque hay muchos, de los artistas antioqueños más destacados. Veamos, nos vamos para la Casa Museo Pedro Nel Gómez, vamos a conocer un poco más sobre este maestro. Pedro Nel Gómez fue un artista plástico, ingeniero, un planificador urbano, un gran humanista, que nació en Anorí en el año de 1899 y a muy corta edad se trasladó a la ciudad de Medellín, donde realizó sus primeros estudios, entre ellos una formación artística que tuvo en el Instituto de Bellas Artes, pero su profesión en realidad fue la de ser ingeniero de la Escuela de Minas. Muchas inquietudes, una vocación muy temprana por el arte le permitieron incursionar en ese universo, en ese mundo, pero también de la mano de una formación técnica y científica. Y finalmente, entre los años 20, estuvo durante 4 años en Europa, donde en varios viajes y algunos estudios preliminares allí, su presencia activa en muchos desarrollos de restauración de murales y de ver academias y artistas en ejercicio, le permitió fortalecer mucho no solamente su formación, sino su vocación y su trabajo como artista. Pedro Nel Gómez es un artista figurativo. Inicialmente empezó haciendo acuarelas, naturalezas muertas, algunos retratos. Se fue incursionando en el paisaje.
nunca tiene un estilo de partida, sino que la búsqueda que hacen, esa interiorización y el ejercicio de la ejecución de sus obras de arte es lo que los lleva a encontrar una forma propia de expresión plástica en lo que van desarrollando. Y en eso tienen que ver mucho su formación, su educación, sus propias investigaciones, sus indagaciones personales, las reflexiones que tenga sobre su oficio, es decir, la función social que le atribuye un artista al arte que está desarrollando. En ese sentido, si es muy intimista, pues se quedará en lo meramente contemplativo. Si tiene una cierta ideologización, como el caso de Pedronel, pues estará buscando otras temáticas mucho más profundas en el ámbito histórico, en el ámbito social. Es indudable que también recibe un influjo muy directo de Francisco Antonio Cano y de su continua amistad con Eladio Vélez y con otros artistas de la época, más sus viajes a Europa, el primero sobre todo, donde se impacta gratamente con las obras del Renacimiento, donde Masaccio lo marca profundamente en su concepción de los murales. Va buscando formas de expresar, y por eso en las primeras épocas de Pedronel Gómez se ve a veces una parte muy de Rembrandt, algo también del Renacimiento italiano, pero también Van Dyck, Paul Cézanne también lo toca gratamente, y se va buscando y bebiendo en cada uno de ellos, hasta encontrar también en los latinoamericanos, en los muralistas mexicanos, una serie de propuestas mucho más ambiciosas, de una proyección mucho más continental y con unos contenidos esencialmente políticos y sociales que le marcarían profundamente su obra. Pedronel Gómez, en la consolidación y a lo largo de todos los años de su actividad como artista y como humanista, consolida y deja para la posteridad una obra de altísima significación, no solamente por la cantidad de obras y de técnicas que en sus años de trabajo logra acumular, sino por la forma demoníaca, obsesiva y profesional con que ausculta la realidad nacional. Pero aparte de eso, también hay un gran legado en la planificación urbana, en las propuestas de ciudad, en esas preocupaciones por el ser humano que habita en las grandes urbes, y donde Pedronel Gómez, como arquitecto, como urbanista y como ingeniero, también deja un legado de enorme significación, cuyas obras, muchas de ellas, todavía tratan de realizarse. Y empezamos este recorrido por la vida y obra de algunos de los artistas antioqueños más destacados. Empezamos con Pedronel Gómez. Ya en el pregrabado, Álvaro, el director de la Casa Museo, nos daba bastantes pistas de quién fue Pedronel Gómez. Pilar y Adolfo, ¿qué más podemos decir sobre el maestro? Mira, Pedronel Gómez, lamentablemente, como muchos otros, como Alipio Jaramillo, como Ignacio Gómez Jaramillo y otros más que se me escapan en este momento, deberían estar en un lugar de vanguardia en Colombia, de importancia grande, como lo fueron los grandes muralistas mexicanos, además que recibieron influencia de Rivera y Siqueiros. de Rivera y Siqueiros, y bueno, y de muchos otros de aquella época que no tienen tanto renombre. Pero es lamentable que el Estado colombiano jamás pues haya hecho... Estamos grabando. Haya hecho. Estamos al aire. El Estado colombiano en sus inicios fue más, estoy hablando de finales del siglo XIX, estoy hablando de comienzos del siglo XX, pero de ahí para acá es muy poco lo que el Estado ha hecho en beneficio y en sacar estos artistas a la luz pública internacional. Okay. Internacionalmente. Más o menos los conocemos. Aquí más o menos los conocemos. Sí. Pero es muy pobre la cantidad. Pero afuera sí los conocen mucho. No, creas, todo lo contrario. Aquí entonces de ahí viene mi pregunta. El hecho de que, por ejemplo, Pedronel Gómez haya sido un gran artista, pero muy buena parte de su obra hayan sido murales que por razones obvias no se pueden coger y trastear. ¿Eso no incide también para su... No, pero tiene cantidad de obras. Y las vamos a ver en este momento. El porque museo ahí es dueño tenemos. de un patrimonio de Pedronel Gómez, que no me atrevo a decir la cifra, pero supera las 3.000 obras,
que son propiedad del museo, que son transportables, movibles. Ahí estamos viendo algunas de ellas. Óleos, ¿Cuál es el estilo dibujos. que podemos indilgarle de alguna manera al maestro Pedronel Gómez, su estilo? No, él recibió de alguna manera mucha influencia pues, de aquellos del momento. Yo no lo enfocaría en un solo estilo porque tiene Pero es influencia una obra de muchos. figurativa con algo de expresionismo porque él desdibuja. Por ejemplo, cuando expresionista es cuando un artista, y ustedes saben, exagera un rasgo para comunicar cosas. Por ejemplo, ustedes pueden ver las manos de las barequeras de Pedronel, que se les ve como la fuerza. Entonces, eso diría uno que puede ser hasta con rasgos de expresionismo. Está exhibido en la galería. Pero un artista grandioso, extraordinario. Lo que dice Adolfo, y es cierto, no hay voluntad política para mostrarlos por fuera. Por ejemplo, los grandes artistas cubanos de todas las épocas o los argentinos, es decir, México sobre todo. México Brasil, le ha metido, Argentina, digamos, plata la a que sus misma artistas Venezuela, salgan. Ecuador y Perú. El mismo Ecuador. Nosotros nos hemos preocupado muy poco por nuestros propios artistas. Yo creo que a Pedronel hay que marcarlo también dentro de un movimiento social muy teso. Desde luego. Social de revoltijo social de los años 30. Claro. Y hay una anécdota bien charra. Aquí hubo un alcalde que era José María Bernal que le decían Chepepún. ¿Chepepuño? Sí, Chepepún. Apun. Porque a todo el mundo lo amenazaba con revólver y todas esas cosas. Un godo bravo. Y entonces lo nombraron alcalde y los murales todos que hay en el actual museo de Antioquia, ahí estaba el recinto del Consejo de Medellín y el despacho del alcalde y tenía unos desnudos y como era tan godo, le puso unos telones. Mientras fue alcalde 3 años, esos murales todos estuvieron tapados. Ay, Dios mío. Bueno. Dios mío. Con eso palabras. decimos Ahí todo. está. Pero mira, no hablemos más. Hay un gran mural de Ignacio Gómez Jaramillo en el Capitolio Nacional que fue tapado en su momento por un político de turno. Por eso, también. algo ¿Qué tal parecido. mural Pero por de contenido Borarán? político. Ahí sí les toca tapar un par. Muy bien, vamos a hablar ahorita de Francisco Cano. ¿Quién era Francisco Cano? Francisco Pues yo les Antonio digo, Cano. cuando yo hablo de algunos artistas, y Francisco Cano es uno de ellos, Lo estamos viendo ahí. agacho la cabeza. Canito, como Porque, muchos le decían. Sin duda, yo diría incluso que Horizontes de Cano, que es el Que cuadro ahorita la que tenemos está allí. por todas partes, que está en el Museo de Antioquia por generosidad de un gran hombre antioqueño. Que vale la pena que, mencionarlo. Claro, Carlos Alberto Restrepo, descendiente de Carlos R. Restrepo, además porque el cuadro tiene una historia hermosísima, que esa obra puede ser una de las 100 obras mejores del arte colombiano, y digamos, no solamente buena en su factura y en su contenido, sino en su significado. Es decir, es una obra cumbre, es una obra que habla de toda una epopeya antioqueña. Bueno, Cano de Yarumal, un hombre que como el arte antioqueño empieza de la artesanía, es decir, los artistas empiezan a salir de los talladores en madera, de los talladores sobre piedra. Paremos ahí un segundito. Estas Horizontes, discúlpame que te interrumpí, Pilar, pero Sí. para hacer énfasis en esta gran obra, ¿no? Que es una alusión a la epopeya de la colonización antioqueña. Buscando un horizonte, esa obra es hermosa. Yo me acuerdo alguna vez cuando yo tenía la suerte de estar en el Museo de Antioquia, que ya había llegado el cuadro y que ya era de los antioqueños, se para un hombre humilde al frente de él y me dice: señora, ¿sabe una cosa? Esta obra es el himno antioqueño. Y sí, Hermoso. hermoso. Muy Mire, bien. en pues, esa obra se resume el concepto de familia. Para el paisa, para el antioqueño, la familia ha sido muy importante. Entonces ahí está el origen de la familia, el visionario antioqueño que siempre está mostrando un horizonte lejos en menos de todas estas montañas. Es un resumen de muchas cosas. Pero de Cano muchas se cosas pueden en decir él. muchas cosas. Hay una que es una denuncia. a ver, Hay un mural que es la presentación en el templo. Yo hice todo lo posible por sacarlo de la policía, del viejo edificio ahí en la Oriental. de la Oriental. El mural no vale dinero porque está en un sitio público y los objetos, digamos, que están en poder de la policía o de cualquier entidad del Estado son del pueblo colombiano. Yo traté mucho de salvarlo, el mural está en tela, casi que uno toca la tela así y se queda con un poquito de pintura en la mano, está en un punto de la ciudad donde amenaza
desaparecer. ¿En qué parte está? Porque están ahí en En la el Avenida viejo Oriental en el viejo con Colombia colegio de César. María La Auxiliadora. Sí, era. sí, Donde de es la presentación. policía, De la donde es la presentación. policía hoy Sí, en no, día. de la pero ¿en qué policía. parte de ese edificio? A la entrada, o la sea, entrada. casi hay una reja y casi que entran los vapores, las grasas, el humo Entonces de está carro. deteriorando impresionante. Entonces, si alguien nos está oyendo que pueda Hablemos con el continuar. general Acevedo. Yo hablé con varios generales y no pude. No se ha podido. No, que no nos lo entreguen, pero que por lo menos lo preserven ellos. Sí, el mural Pero hay que sacarlo de entregarlo allá. a manos profesionales. Pero bueno, en este ese momento. es un tema. SOS, pero la verdad es que Cano, sin duda, es uno de los más grandes de la historia del arte colombiano. ¿Cómo podemos definir el estilo de Cano? Pues yo veo, o sea, en Horizontes es un asunto absolutamente realista, ¿o no? Académico. Académico. Él bebe de la fuente, digamos, europea, él llega, pues, o sea, de ese arte académico purista, por ejemplo, ¿cómo se llama? Se me olvidan las palabras. No te preocupes. ¿De quién o qué? Los artistas de esa época tenían Renacimiento. una especie pero ¿cómo se me olvida esta palabra? Y frente a las cámaras. Bueno, En todo pero caso, ya él usa dejaremos todas que- La los proporción me- áurea. La proporción proporción áurea, áurea. que es perfecta. El hombre de Vitruvio, pues. Casi, Sí, exacto. la proporción áurea. En el museo, por ejemplo, hay esa obra que es una cosa tan conocida en toda la historia del arte del Renacimiento, donde uno, en cualquier parte que se haga del salón, Es la proporcionalidad. lo está Es- mirando, el presidente lo está mirando, es un retrato presidencial. O sea, Cano fue, en resumen, un académico y uno de los mejores. Y creo que fue el papá de todos, el Figurativo. papá de los pollitos, porque él es de los fundadores de Bellas Artes, fue de los primeros profesores, Fue que formó a director Pedro Nel. en Bogotá y en Director en Medellín. Bogotá y en Medellín, las de dos las- ciudades. Bueno, vamos con otro, ¿qué? Vamos a comerciales. Francisco Antonio Cano nació en Yarumal Yarumal, Antioquia. el 25 de noviembre. 1865. y murió. En Bogotá en el 35. Sí, señor. Perfecto. Excelentes invitados los que tenemos hoy. De enhorabuena. Ya hemos hecho un primer recorridito por dos grandes artistas nuestros. Pedro Nel Gómez y Francisco Antonio Cano. Cuando regresemos, otros tres no menos importantes y que han dejado una obra maravillosa. Jesucita Vallejo, Fernando Botero, que es el único que está con vida de estos que estamos hablando, y Débora Arango. Estamos en Enhorabuena, hoy impregnándonos de arte en este miércoles de algo y de interés. Ya regresamos. Seguimos en Enhorabuena, hoy hablando de grandes pintores antioqueños y ya hemos hablado de dos hombres y es el turno de las mujeres. Hay una mujer, he de confesar, yo que no estoy inmersa en este mundo del arte, había escuchado obviamente su nombre, pero poco. Y creo que de pronto es el denominador común, pero es una gran artista. Me contaba don Adolfo que cumplió 100 años, murió recientemente relativamente y se llama Jesucita Vallejo. Es Ellos la menos conocida de todas. incluso Jesucita- hicieron libro y homenaje a Jesucita. Jesucita Vallejo de ¿Quién Mora era? Vázquez. De Mora Vázquez. ¿Quién de era Mora Jesucita Vázquez. Vallejo? Ella estaba casada con una persona que estuvo muy metida en la política. Claro. Incluso vivió muchos años en París porque fue embajador ¿Quién? en ese momento. No me acuerdo del Jesús nombre de él. Jorge Mora Vázquez. que fueron dueños que- de Pilsen, él fue alcalde de Medellín también. Sí, él si fue no estoy alcalde de mal. Medellín. Fue alcalde de Medellín. Jesucita Bueno. fue esa generación de mujeres donde apenas, no era que les permitieran, sino que se atrevieron a meterse como artistas. Pero yo recuerdo la mamá de una persona muy mayor que yo conozco, que pintaba, les digo, como Cano, y alguna vez que yo le vi unos cuadros, le dije, ¿tu mamá por qué no se dedicó al arte? Y me contestó, se casó. ¿Cómo le parece? O sea, ¿cómo así? Cuando se casó, mi papá le dijo, al hogar, no más arte. Y era una pintora extraordinaria. Claro, nunca fue artista, digamos, reconocida, ni mucho menos. Pero Jesucita y 5 mujeres más maravillosas. Una monja, Débora Arango, Mimía monja no es Jaramillo. González. María Herminia González. ¿Cómo? Mimía González. La Mimía monja, González. La Jaramillo. monja se llamaba Inés. Luz Luz Uribe. Luz Uribe. Mimía González y Ana Fonegra. Ana Fonegra. Que hay obras de Ana Fonegra en el Museo de Antioquia. Ahí estamos viendo obras de Jesucita Vallejo. Miren esto, miren, ahí hay una cosa muy importante Un y es que atrevimiento muy grande hay en negro. su pintura.
En ese momento la acuarela no llevaba negro, era un crimen. No aceptaba negro, No no, aceptaba el permitía negro. Fue negro. muy atrevida. Miren en que el es una manejo de la pintura acuarela. contemporánea, buena. Oíste, pero es que allá la ubicaban dentro de ese arte señorero, del entretenimiento de las señoras y mucho No, más de pero la era una sociedad. completa Pero ella equivocación. era iconoclasta, ella fue una atrevida. Totalmente atrevida. Lo que pasa Ella es que fue- amaba las flores. Amaba las flores, Amaba las pero flores. las supo pintar y expresarlas de una manera diferente. Bueno, también era una señora de blusa de seda, de pelo arreglado, una señora extraordinaria. Fue una Fuimos- matrona. Una matrona, pero una mujer con una mente amplia para su época, con una Ahí mirada, la tenemos, digamos, ¿no? liberal de la vida. Esa Esa era doña Jesucita. ¿Le fue difícil sobresalir en este mundo del arte teniendo en cuenta el año en que nació, la época en la que nació? Sí, no, incluso ella fue aceptada por la sociedad de su momento, pero miren que ni siquiera Débora. Cuando Débora estaba haciendo expresionismo en Colombia, se estaba naciendo el expresionismo en Alemania. Débora no sabía, o sea, eran tan avanzadas En Alemania y Francia. como más. Sí, Yo dije expresión, sí. sí, sí. Entonces, el tema es que estas mujeres fueron atrevidas. Oye, como denominador común tienen que fueron alumnas de Pedronel. Sí. Sí, tanto que la historia del arte Ella y Débora. tiene un capítulo que se llama La escuela de Pedronel Gómez. Ahí Fueron donde entran 5 mi niña, mujeres, eso, la eso. monja, Sí. todo esto. Débora Arango alguna vez le preguntó a Pedronel, porque Débora fue muy amiga de Ignacio Gómez Jaramillo y ya querían hacer otras cosas, y le preguntó, maestro, yo quiero pintar desnudos, y le dice Pedronel, el que pinta una papaya pinta una cadera. Ah, sí. Adelante. Y es verdad. Y Sí. Jesucita también estudió en Bellas Artes, ¿verdad? Sí. También estuvo allá en Bellas Egresada de Artes. Bellas Artes. Con Pedro Nel Gómez era su maestro allí. Pero digamos que no, ellas recibían clases allá Con arriba, ya Con en- Eladio Vélez, con por Eladio ejemplo. Yo creo que hasta acá no le dio clases a ella de pintura. ¿Le alcanzó a dar clases? Sí, les alcanzó a dar clases. Hoy en día la obra de Jesucita Vallejo, ¿dónde la podemos admirar? ¿Dónde la podemos encontrar? ¿No? Deben ser colecciones privadas. no hay como Está en mucho. colecciones En el Museo de privadas, en el Antioquia hay Museo de algo. Antioquia hay algunas piezas. pero Me imagino que los herederos de ella, los Bora, deben tener algo. Sí, la Sí. familia tiene, sí. la familia tiene, Lía Bernal, Pero real- su gran amiga y y vecina, circuló. debe tener una colección importante. de Circuló, la Jesucita. obra circuló en su época. También era una señora de sociedad que tenía pues como unas Y reglas de dentro vida. de esa perspectiva yo creo que se le perdonaban ciertas liberalidades que ella tenía que no las perdonaron a Débora. ¿O fue que Débora No, fue no, malvada? No, es que Pero Débora, mira, Débora se Jesucita, metió lo con que cosas estamos muy viendo, bravas. Claro. Sí, lo que estamos viendo es una obra atrevida. Ese es un retrato de Mimía González. Pero, ¿qué pasa? Débora, por ejemplo, empezó a pintar unos temas tan duros que la sociedad la rechazó. Entonces, Relacionados con política, con religión, con sexualidad. con sexualidad, con la Se metió dictadura. con los Daba más militares. valor a las sátiras políticas Se de ella. metió con, Sí, los, claro. con los militares, se metió con el clero, con las monjas, se metió con todas las Era una instituciones. pintora, una artista de opinión, de alguna manera. Sí, A claro. través de sus cuadros estaba opinando. A través de- Más adelante vamos a hablar de Débora. ¿Y qué les parece si nos vamos ahora para, como les decía, el único de los 5 artistas de los que hemos estado hablando hoy que está vivo, que es el maestro Fernando Botero? Yo voy a empezar ahí ¿Conocer diciendo una alguna cosa. cosita, No, Pilar yo no Velilla, creo. de Fernando Botero? Yo no creo. Yo, como decía un amigo mío, tengo el más erudito desconocimiento de esto. Es Pero a más mí- erudito. Eso está maravilloso. El más erudito O sea, el desconocimiento, máximo. sí. Sobre todo. Pero yo no sé, yo miro una obra de Botero y a mí todo el mundo me dice que las gordas de Botero, yo nunca he visto un gordo de Botero. Yo los veo voluminosos con fibra, pero nunca he visto un obeso de Botero, ¿me equivoco? No, Botero estaría feliz oyendo. estaría feliz oyéndote porque él dice que él no pinta gordas. Nunca ha pintado Él un hace gordo. volúmenes. Volúmenes y todos muy equilibrados y muy fibrudos, muy vitales, ¿o me equivoco? Es que mira que la piel de las piernas de las mujeres de Botero, que llamamos gordas, No tiene una sola aunque a estría. Botero no le guste, porque es que acuérdense que la voz del pueblo es el mandato mayor. Cuando el pueblo decidió decir las gordas de Botero, Botero se puede pasar el resto de su vida diciéndonos que son Protestando. volumétricas y decimos son gordas, porque la gente bautiza las cosas como le da la gana.
pero Justamente por la subjetividad que ustedes hablan. claro, ahorita. él dice, cuando hay una gorda de esas con celulitis? Con Ninguna estría. Ni con estría. Ni con estría. O sea, No había- Ahora, no había pensado mire en usted, eso. Mire usted el torso del hombre, que como dicen los muchachos ahora, los que van al gimnasio, que está rayado. Es decir, se le nota aquí el trabajo del vientre, no se le nota la obesidad, Sí. sino un trabajo muy bien logrado de alguien que ha estado en gimnasio, ¿no, Adolfo? Así Sí. es, así es, así es. Y de Botero se pueden decir muchas cosas. De hecho, los colombianos sabemos mucho de Botero. Es un artista, gústete o no te guste, porque igual hay de todo, que no le podemos negar que es el único artista colombiano verdaderamente internacional. Universal. O sea, El Botero, único. No, porque ¿cuál más? O es sea, los más. No, artistas hay artistas Vea, nuestros que se venga, conocen yo voy a hacer- fuera, pero no Se Voy a ser más- conocen- voy a ser más atrevido. se conocen en ámbitos, se conocen en París, en Caracas, No, es en que Nueva yo voy a York, ser más pero atrevido, en todo Pilar. el mundo Botero. Yo voy a ser más atrevido, Pilar. Es el único, es decir, es el más grande pintor vivo que existe en el planeta Tierra en este momento. ¿Sí? Bueno, Bueno, no. hay unas. Hay algunos digamos, que podemos diferir. ¿cuáles otros destacarían ustedes a nivel mundial? en El este arte momento contemporáneo tiene hasta unos hace muy artistas poquito. No, yo estoy importantísimo. hablando de esos clásicos. Yo no Sí, estoy no. hablando de los nuevos movimientos, sino cuando hablar de Picasso, cuando hablar de Dalí, cuando hablar de Pero esos. vivo. Vivo Sí, es pero el único. de todas maneras, Sí, es uno de los pintores yo más soy muy categórica como vos también, pero bueno, pero de todas maneras, pero yo iba a decir algo, es que ¿quién ha sido más generoso con Colombia? Claro. Como Nada. ninguno. creo. Ninguno. Ah, y es el único que ha logrado llenar los campos elíseos por donde se hace el Tour de Francia. ¿Cómo le parece? Qué honor. Es el único que expuso allá 300, Más de que eso. 300. Más que eso, la Plaza de la Signoría En es Italia, en el, Roma, digamos que es el en claustro. Florencia. El Santa Santorum. Pues es que, Santa es que Santorum. lo que hay allá es, bueno, ahí estuvo Botero. Ahí estuvo. Y al aire libre, ¿no? Porque es Al que el aire arte de libre. Botero es de aire libre. ¿Se puede decir que ha estado en los escenarios más importantes del ámbito artístico Fernando Botero? mundo. Sí, Del pero mundo. le faltan. No. Le faltan No, porque, yo por pienso ejemplo, que yo sé hay que, muchos más. que tal vez Pero- Botero quisiera estar en la colección del Museo de Arte Moderno de Nueva York, en el MoMA, que entre otras cosas pienso pues que si lo invitaran estaría ahí mismo. Hay lugares del mundo que no lo han aceptado, pero Botero ha Pero recorrido Botero el es universal. planeta con sus obras, Rusia, la China. Por dicho, en Mongolia llegan y ven una figura y dicen, vea, eso es Botero. Fernando eso Es es Botero. probable que lo Sí, sí, muy es, probable es que muy sí. internacional. Quería Es pre- un artista completamente internacional en los 5 continentes. Quería preguntarles, antes de que Botero definiera ese estilo volumétrico, ¿cuál era el estilo de Fernando Botero en sus inicios? Pues, ¿Siempre lo fue? Si vamos a decir flacos, pero muy Ah, flacos. sí, Muy flaco. de verdad. Sí, Conocemos sí, sí. algunas obras de La- su- la tempranas tempora- de Botero. Más que flacos en teco. Más que flacos, unas figuras alargadas. Unas figuras alargadas, Muy delgadas. Quijotescas, ¿ok? No, no, no tampoco tanto, hasta allá. no tanto, pero por ejemplo la temporada que él estuvo viviendo en Tolú, esas obras que hizo en esa época, Pescadores, esos pescadores, hermosos. eran de Muy como del constitución corte delgada, del Greco, flacos, como tirando a alargados. figuras alargadas a lo Greco. No, Alargada- pero no, sí no como los delgados. Greco, pero no, ni delgados, siquiera flacos. normales, sino delgados. Por dicho, Delgado. anoréxicos, pues. Sí, muy Sí, particular. pero como todos los nuestros, como todos nuestros artistas, bebieron de muchas fuentes y tuvieron... Él dice que la fuente más inspiradora de él fue Piero de la Francesca. Sí. ¿es cierto? Esa era En mi pregunta. Italia. Ustedes que lo han conocido y han tenido la fortuna de tenerlo cerquita, ¿cómo llega, después de todo ese trasegar artístico, a anclarse en ese estilo tan característico de él? Seguramente que hay muchos factores y que influyeron, pero hay uno en particular que él lo cuenta, y es que alguna vez estaba pintando una mandolina en México y el huequito de la mandolina le quedó pequeño. Inmediatamente hacía una ilusión óptica, o sea, el instrumento como que al tener ¿cómo se llama el orificio de una guitarra? Diapasón. El- No, 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 el no, hueco, el eso es hueco. lo que Ese, viene dejémoslo en del- El huequito. El de la huequito de un instrumento similar a una guitarra. Entonces, Le quedó muy esta- pequeñito. Le quedó muy chiquito y eso hizo la un hizo ver efecto mucho más grande. óptico y tal vez ahí encontró él como un camino, un filón, un Y empezó a recurso trabajar y a y buscar y empezó explorar. a explorar y fue haciendo esos volúmenes. Pero es que él tuvo que haber aprendido, es que imagínese usted, Piero de la Francesca,
maestro nada más ni nadie menos que de don Leonardo da Vinci. Y Pues esa es que fue su además él inspiración. pinta algunos cuadros Claro, de y- Piero de la Francesca. Claro, y entonces él estuvo allá en Italia Hermosísimos. estudiando, en 1930, 40 más o menos estuvo estudiando en Italia. Él inclusive creo que alcanzó a coincidir con Pedronel allá, si no estoy mal. Sí, no sé, ¿no? Por lo pero menos con El muchos, renacentismo, Muchos- el por allá cuando esfumato, toda esa estaba carreta él se la Además, bebió. es que ellos, pues artista que no haya aprendido en los grandes, pues, es decir, ir a los... Esa es una de las razones por las cuales Botero quería traer a Colombia, Su obra. o no su obra, sino obra de artistas famosos Ah, ok. del arte mundial. Y era que él decía que para él fue tan emocionante el día que pudo ver en vivo una obra que él había visto solo en láminas. Entonces que él quería que los colombianos y que los artistas especialmente pudieran llegar a Bogotá, al Museo Botero o al Museo de Antioquia y ver una obra de un artista famoso en directo. Quería preguntarles algo, Adolfo y Pilar, sobre la vida de Botero. Cuando uno, todo el mundo lo sabe, la historia de Gabriel García Márquez tuvo momentos muy duros, particularmente escribiendo 100 años de soledad. Ellos, su esposa y ellos relataban muchísimo las afugias económicas y bueno, finalmente tuvo un final feliz la historia. ¿Es similar la historia de Fernando Botero? Claro, porque Botero, que fue de una familia, de lo que aquí se dice bien, que no me gusta el nombre, Una familia bien. una familia, Pues, digamos, una de... familia bien. Sí, una familia de clase alta. Sí. Su mamá, Flora, queda viuda de su esposo David, muy joven, y le toca pues enfrentar la vida con sus hijos, entonces no digamos que nadaban en el dinero. Y Botero entonces a los 16 años se vuelve ilustrador del Colombiano. Él nació en 1932 Sí. y a los 16 años él ya estaba trabajando en el Colombiano como ilustrador. Y si no estoy mal, Pilar y Adolfo lo echaron de allá porque pintó una ilustración de pronto muy atrevida, algo así por el estilo. No me acuerdo. No, Él Pero salió fue- en conflicto con el salió en colombiano en conflicto aquella con la- época. Sí. ¿cierto? Sí, Sí. pero entonces él... ¿Le tocó duro? Yo me acuerdo cuando inauguramos el Museo de Antioquia que yo les dije, miren, yo voy a ir a la iglesia, le dije al alcalde y al maestro Botero, voy a ir a la iglesia porque yo voy a dar gracias a Dios por esto que pasó. Cuando yo entré al museo, fui derechito a la Veracruz el primer día, entré a esa iglesia y dije, ay Dios mío, si esto le ha de servir a... Porque además yo iba con sueños grandes, a mi ciudad, déjamelo conseguir. Entonces yo le dije, yo voy a ir a la iglesia a dar gracias a Dios. Entonces el alcalde Juan Gómez me dijo, ¿sabe qué? A mí me gusta mucho rezar, yo le acompaño. Y Botero me dijo, pues si no es una cosa muy larga, yo de pronto voy. Pues fuimos 6.000 personas con la orquesta sinfónica, 60 voces, una cosa bellísima a la catedral, a un Te Deum. Y el padre llamó al maestro al altar y lo sentó allá con Sofía y eso. Y cuando salimos la gente gritaba y decían Sofía y él estaba verdaderamente emocionado y me decía, me acuerdo cuando venía con mi mamá a misa, la señora creo que vendía pasteles, ella se rebuscaba por todas partes, de la mano de la mamá a rezar a esa misma catedral. Qué belleza. Él salió emocionadísimo, pero se la luchó, Se la pasó malos momentos en México, en Nueva York, en París. Jesucita contaba, ¿te acuerdas que nos contaba? Que a veces Botero, viviendo ya en París, ella lo invitaba a comer a su casa, Almorzar o como a un comer. artista colombiano. Y ella nos contaba, no sé si sería verdad, ya está muerta, que cuando iba a salir, ella tenía una bolsita con pasteles, con cosas para que él llevara para su casa. Y él lo cuenta con mucha tranquilidad, como sin orgullo, ¿no? Al contrario, Al con orgullo haber superado toda esa Haber situación superado. y ser quien es él hoy en día. Podríamos quedarnos horas y horas hablando de cada uno de estos maravillosos artistas antioqueños, de los que estamos hoy conociendo un poquito en Enhorabuena, pero tenemos que ir a nuestra segunda pausa para comerciales. Cuando regresemos hablaremos los minuticos que nos quedan de la maestra, Débora Arango. Ya volvemos. Y aprovechemos estos minutos que nos quedan, Pilar y Adolfo, si les parece, para hablar de una maestra de maestras, Débora Arango. Polémica, por lo que les adelantábamos ahorita, pues su obra fue absolutamente generadora de polémica. Habló de política, habló de religión, habló de sexo como tal y de sexualidad. ¿Quién era Débora Arango, Pilar y Adolfo? También una mujer de sociedad, ¿cierto? De Envigado, una familia con dinero. Eso hizo que ella pudiera dedicarse a pintar toda la vida. Cuando la rechazaron, la rechazó la sociedad de su momento,
y a guardar sus cosas en su casa porque no tenía necesidad de venderlas. Entonces ella siguió pintando y pintando y terminó pintando los zócalos de la casa, la jarra del agua. Bueno, un todo. tablero con tiza, una sátira para Belisario Betancourt, y ahí está todavía. Digamos que en la vida de Débora hay dos cosas importantísimas a mi modo de ver. Su obra, o sea, ella misma, extraordinaria, precursora, mejor dicho, un orgullo para la historia del arte colombiano, y alguien que decidió sacarla del olvido. ¿Quién? El Museo de Arte Moderno de Medellín, que Porque hoy ella lo Donde abre. hoy alberga donde está albergada su Porque obra. ella estuvo En casi- justicia eso hay que reconocerlo. perdón, estuvo más de medio siglo Sí. en el ostracismo. Guardada. Belisario Betancourt hizo mucho por Pero, recuperar la visión perdón, de la- primero de el la obra de- museo y ya se une Y- Belisario y todo. Dice Pero el él- museo. y al quisiera- museo hay que darle el En crédito. el Salón Nacional, si mi memoria no me falla, del año 87, Sí. que fue en el aeropuerto La Herrera, Sí. allí Belisario Betancourt le da una importancia grande a la obra de Débora Arango, y eso hay que agradecérselo Sí, a él. pero el Museo de Arte Moderno tiene todo el crédito. Si no hubiera sido por el Museo de Arte Moderno, probablemente las obras se habían terminado rodando por ahí. Y hablando, mira qué coincidencia, hoy se inaugura la nueva etapa del Museo de Arte Moderno de Medellín, donde va a haber una exposición permanente de las obras de Débora Arango, ¿verdad? Hay Claro. una Y exposición creo que fue- permanente Mi y van a respetos estar para ese cambiando toda la museo y para la colección, gente que lo porque hizo. tienen mucha obra. Siendo joven fue una mujer muy hermosa y sin embargo no se casó. Y cuentan que no se quiso casar porque no quiso claudicar en su arte. Es decir, que prefirió seguir en su arte antes que casarse, como le ocurrió A Jesucita. a la otra que estabas Jesucita contando ahorita, también. Pilar, cuando dijo, no, es que ella pintaba muy lindo, ¿y por qué no siguió pintando? Porque se casó. Se casó. Y ella no se quiso casar, Y tengo nosotros entendido, tenemos por eso. ejemplos de artistas que han trabajado con nosotros que los maridos no les permitían trabajar. Claro. Eran Pero- épocas difíciles para las Y mujeres. murió de 98 años. Esa mujer, una mujer muy grande, una de sus primeras exposiciones casi la excomulgan, que fue en el Club Unión. Cerraron la exposición. Claro. Porque había desnudos, En el una sociedad muy 43. pacata y muy boba, pero bueno, no hemos cambiado mucho tampoco. Se nos termina el tiempo. Hablamos de Francisco Cano, Pedronel Gómez, Jesucita Vallejo, Fernando Botero, Débora Arango. ¿Qué otros artistas, que no hay tiempo de nombrarlos a todos, antioqueños quisieran ustedes dos destacar en 30 segunditos? Ignacio Gómez Jaramillo, un Alipio, precursor, Alipio Jaramillo es de Caldas, pero otro es Carlos Correa, Carlos muy Correa, importante, que fue vetado también en un salón nacional. ¿Quién más? Está Rafael Sáenz, importantísimo, de esos viejos maestros. Pintores, Esos- pero ojo, no podemos dejar por fuera también un Rodrigo Arenas. Escultores. A los Ya, como escultores, claro. Sí, Rodrigo una Arenas. época. Sí, sí. Una época de Rodrigo Arenas. otra no, Sí, sí. pero un grande, claro. Indudablemente hay que No, darle su muchos, lugar. el arte de Antioquia es un arte muy destacado y hemos tenido grandes artistas y tenemos ahora. Una última pregunta para cada uno. Si te ponen a escoger uno de todos estos artistas, ¿con cuál te quedas, Adolfo? De estos 5 que hablamos. Ay, Uno. Dios. Uno de estos 5 me quedó No, No, uno de es que- estos 5 no, con uno. Uno que de Colombia. Uno. de Colombia. Para mí uno de los grandes ha sido siempre Ignacio Gómez Jaramillo. Me parece que resume muchas cosas del arte colombiano. Yo Para soy, Pilar. yo soy una veleta. Yo medio Cano, media Débora. No, te acomodes, no decimos. No, porque es que mira, por Me muero, ejemplo, es que un son tan Ricardo distintos. Acevedo Bernal en el retrato fue majestuoso, fue impecable. Un Epifanio Garay Cano. fue maravilloso Cano, en el retrato. perfecto. Cano. Muy bien, seguiremos discutiendo aquí internamente y fuera de cámara sobre estos grandes artistas Yo no escojo antioqueños. sino uno, que son los 5. Muy bien, esperamos sí, que, me pusiste que todos contra la hayamos pared. aprendido un poquito y conocido un poco de la obra de estos grandes artistas y que sigamos inquietos por este tema del arte y la cultura que es absolutamente bonito y enriquecedor. A Pilar Velilla y Adolfo Naranjo de la Galería Naranjo y Velilla, que está en San Fernando Plaza, allí en la Avenida del Poblado. Muchas gracias por estar con nosotros. Qué delicia, como siempre. Es Ay, gracias. un regocijo para el espíritu. Lo disfrutamos. Estar con vos y con Adolfo. Claro que sí. Muchas Y de verdad felicitaciones al Museo de Arte Moderno de Medellín, que hoy empieza una etapa maravillosa en esa tarea dura de hablar de arte y de enamorarle a la gente del arte. Felicitaciones y aplausos. Muchas Claro que gracias. sí, terminamos enhorabuena. Recuerden ver nuestras emisiones de las 7:25 y 9 de la noche de las 9 noticias. A ustedes gracias por su compañía. Mañana, ¿qué vamos a jugar?
descubra. Mañana todos invitados en nuestro directo, jueves de entretenimiento, puros juegos. Esta vez descubra la imagen, ustedes invitados, feliz resto de miércoles, chao.